Richard Gómez, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, asumió la vocalía en el Consejo del IES pese a cuestionamientos de otros sindicatos. El presidente Guillermo Lasso realizó una visita sorpresa al Hospital Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil. El mandatario escuchó denuncias por la falta de medicinas y cobros de guardias a los pacientes. El Consejo de Participación asegura que podría reconsiderar la votación para poder elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Fracasó el primer recorrido de prueba con pasajeros en el metro de Quito. Un fallo informático obligó a suspenderlo. En una sobria y solemne ceremonia, miles de personas dieron el último adiós al Papa Emérito Benedicto XVI en la Plaza San Pedro del Vaticano. Golpe al narcotráfico internacional en Culiacán, México. Capturan a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa. Medios internacionales reportan que la ciudad y su aeropuerto están sitiadas por bandas narcocriminales. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos con las noticias destacadas ahora en Televistazo. Richard Gómez asumió su despacho como vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES y lo hizo en medio de una polémica con los gremios de trabajadores que deberá ahora definirse en la justicia. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenida de vuelta. Hola, Estefi, gracias. Amigos, es un gusto estar de regreso con ustedes. Buenas tardes a todos. Richard Gómez indicó que el pasado viernes firmó su acción de personal para asumir el cargo. Francisco Garcés sigue el proceso y nos cuenta. Richard Gómez llegó a las oficinas del IES para asumir su despacho como vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del Seguro Social. Junto a representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, asumió su oficina y aseguró que ya se han cumplido todos los pasos legales para su posesión. El día viernes firmé la acción de personal, donde ya soy vocal de los asegurados, en cumplimiento no solamente de la parte democrática en función del decreto 571, sino también de la sentencia dictada por el señor juez constitucional al respecto del caso que tuvimos que lamentablemente llevar a la justicia constitucional. El caso está cerrado, la sentencia está ejecutoriada. Dijo no ser afín al gobierno y que su cargo ya no podrá ser puesto en duda, pese a que aún está pendiente el pronunciamiento definitivo de un juez de Mejía, quien dispuso que no se posesione hasta dirimir el conflicto que hay con otro sector gremial, que propuso en cambio a Ramiro García como representante al Consejo Directivo del IES. Quedó hasta la saciedad demostrada información que el juez no tenía, parece que lo estaban engañando, de alguna manera abusando del derecho, por ahí el abogado que representa a un trabajador allá en el Cantón Mejía, y yo tengo la seguridad que ya estando este tema ejecutoriado, pues el juez debe inhibirse de conocer esta causa. Dio a conocer que el viernes firmó su acción de personal y que participó en una sesión del Consejo el sábado en la que se aprobó el presupuesto del IES que, a su criterio, deberá ser reformado. Cuando hablamos de salud hay que ver si se habla de medicinas o se habla de repotenciar las unidades médicas y los hospitales. Ahí entendemos que es obra física, que también se requiere y también se necesita. Si bien Gómez empezó a trabajar en el IES, su permanencia aún está en duda porque los gremios laborales también impulsarán nuevas acciones legales, además de que en la Fiscalía se presentó una denuncia por simulación de funciones. Y el Frente Parlamentario Anticorrupción anunció que entregará a la Fiscalía los nombres y las pruebas de candidatos a las elecciones seccionales financiados por el narcotráfico, además de un legislador que también dicen estaría vinculado en este tema. Fernando Villavicencio, parte de este grupo, aseguró que han recabado pruebas que vincularían las campañas de algunos candidatos en Manabí y en Esmeraldas con personas vinculadas al tráfico de drogas. Igualmente anunciaron que en los próximos días se reunirán con el presidente de la República para tratar este y otros temas como minería ilegal. El día de mañana entregaremos indicios y relaciones de varios candidatos y partidos políticos relacionados con operaciones ilegales de delincuencia organizada y crimen organizado en el país. El gobierno del presidente Lasso ha anunciado, hasta hoy no da nombres, nosotros vamos a dar mañana algunos nombres, lo van a conocer en el documento oficial que entregaremos a la Fiscalía General del Estado. Alcaldes, prefectos, asesores, concejales.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, inició sus visitas sorpresa a los hospitales y esta mañana recorrió el de Monte Sinaí, donde habló con familiares de pacientes que denunciaron la falta de medicamentos, así como la mala atención por parte del personal. Diego Cuenca cubrió la agenda del mandatario y nos tiene enseguida los detalles. Diego, buenas tardes. Adelante. Así es, el presidente de la República continuó con sus actividades en Guayaquil, donde esta mañana inauguró esta carretera, que son 4,5 kilómetros de la vía de acceso al sector Monte Sinaí, ubicado en el noroeste del puerto principal. Pero antes de llegar al evento, aprovechó el primer mandatario para visitar este hospital, el Hospital General Monte Sinaí. Así, el primer mandatario en su cuenta de Twitter escribió: advertí que empezaría con visitas sorpresas a los hospitales. Vine al Hospital Monte Sinaí a escuchar de primera mano las necesidades que tienen sus pacientes, cómo los atendieron y qué les falta. Revisamos punto por punto las instalaciones para poner en orden la salud. Y en su cuenta de Twitter colgó unas imágenes de su visita. Eso, mientras tanto, durante el evento, varios familiares de los pacientes se acercaron al primer mandatario para exponerle sus denuncias. Escuchemos las declaraciones. Pero sí es verdad, necesitamos un poquito más atención en el hospital. De acuerdo, señora. Yo le doy la razón. He estado en el hospital, he hablado con los pacientes, se quejan en la demora de la atención. Así es. Y con razón, se quejan de que hace falta medicamentos, sobre todo para la diabetes y para los problemas renales. Se quejan también de que no hay contacto entre los familiares y los enfermos y muchas veces esperan hasta en la calle y no saben qué pasa con su familiar enfermo. Uno de los familiares de los pacientes que están en el Hospital Monte Sinaí, que se acercó al primer mandatario, también denunció que guardias de seguridad estarían solicitando hasta $1 por brindar información de los pacientes en esta casa de salud. Escuchemos las denuncias. Fuera tampoco, nada, no dan información para nada. Hay que darle para la cola a los guardias para que pidan una información de adentro, que es responsabilidad de ellos dar una información de... ¿Cuánto dinero ustedes le dan a los guardias? A veces $1, ellos piden $1 para la cola, uno les da. ¿Y le dan información? Y nos dan la información, y eso no debería de ser así. Eso es parte del recorrido que hará por varios hospitales en todo el país durante este año, ha dicho el presidente Lasso. Y ya empezó por el Hospital Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil y que está funcionando desde el 2018. Ese es el informe, seguimos con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Diego, y buenas tardes también. En otros temas les contamos que el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, contestó a la Corte Constitucional insistiendo en que no incumplió su sentencia. Y además dice que la polémica decisión de pedir una quinta terna para el presidente de la Judicatura aún puede reconsiderarse, pero no hay quórum. Jacqueline Rodas nos tiene lo último sobre este caso. Dentro de las 24 horas que le dio la Corte Constitucional, Hernán Ulloa respondió. Envió un informe de 22 páginas en el que dice que sí cumplió con la sentencia al dar trámite a la terna, aunque el Pleno no designó al presidente del Consejo de la Judicatura como ordenó la Corte. Sin embargo, Ulloa deja dicho que esta no es una decisión definitiva. El Consejo puede revisar sus actuaciones, es decir, la aplicación de una reconsideración de sus votaciones, proceso que no se encuentra realizado debido a las licencias sin remuneración de los consejeros y consejeras que se encuentran participando en el proceso electoral y por tanto a la fecha no existe la conformación del Pleno, sin contar con el quórum reglamentario para las instalaciones de la sesión. Ahora la Corte deberá valorar la respuesta. La constitucionalista Verónica Hernández dice que es evidente que no se cumplió de forma específica con lo que se dispuso en la sentencia. ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar a la orden de la Corte de recibida la terna, el Consejo de Participación debe de manera célere seleccionar y designar? Seleccionar y designar. Entonces no se ha cumplido. Si así lo considera la Corte Constitucional, tomará nuevas acciones para garantizar que se designe al funcionario. Dictar medidas que considere pertinentes para lograr un fin último, que es la ejecución de la sentencia. Eso es lo que quiere un juez al final del día, que se ejecute lo que ha decidido. Si continúa el incumplimiento, esto puede derivar en una destitución. El Consejo de la Judicatura cumple 11 meses y 2 días sin un presidente titular, en medio de una crisis institucional que enfrenta a varias funciones del Estado.
Y continuamos con una de las noticias más destacadas a nivel internacional. Esta mañana en el Vaticano se realizó el funeral del Papa emérito Benedicto XVI. Una multitud se congregó en la Plaza de San Pedro para acompañar la ceremonia religiosa presidida por el Papa Francisco. Luego, en un acto privado, se le dio sepultura en la cripta de los papas. Pedro Jiménez con los detalles de esta jornada. Esta mañana, a las 8:50 hora de Roma, miles de fieles se habían dado cita en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para los funerales del Papa emérito Benedicto XVI. El féretro fue llevado en hombros por los sedarios pontificios, 12 trabajadores del Vaticano al servicio de los papas. El ataúd fue acompañado en un primer momento por el maestro de las ceremonias litúrgicas pontificias Ravelli y por el arzobispo Georg Ganswein, secretario de Benedicto XVI durante 20 años. Sobre el ataúd se veía el libro del Evangelio, símbolo del ideal de vida del Papa emérito. La jornada empezaba con el rezo del Rosario y 40 minutos después, a las 9:30, se daba inicio a la ceremonia religiosa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Una misa presidida por el Papa Francisco en un acto inédito, al ser la primera ocasión en la que un Papa reinante oficia los funerales de su inmediato predecesor. En el sitio se habían congregado unas 60.000 personas, entre ellas representantes de las delegaciones oficiales invitadas de Italia y de Alemania, así como de otros gobiernos que asistieron a título personal. Estaban delegados de las iglesias de Oriente, así como 120 cardenales, 400 obispos y 4.000 sacerdotes. Durante la ceremonia se escucharon las voces de los integrantes del coro de la Capilla Sixtina y música interpretada por el primer organista de la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Papa Francisco destacó la sabiduría y entrega de Benedicto a Dios y a su pueblo. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron las últimas palabras pronunciadas por el Señor en la cruz. Su último suspiro, que resumía lo que había sido toda su vida, una incesante entrega de sí mismo en las manos de su Padre. Y concluyó diciendo: Benedicto, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz. Concluida la ceremonia, se disponía el traslado del féretro al interior de la basílica para el entierro. Fue cuando se vio esta imagen: el Papa Francisco, ya sin lucir las vestiduras litúrgicas, apoyando una mano sobre el cofre para una oración final por el alma de Benedicto. Y cumpliendo su deseo, su cuerpo fue depositado en la misma tumba que ocupó el Papa Juan Pablo II hasta su beatificación. Así, Benedicto XVI descansa ahora en la cripta vaticana. Nos vamos a una pausa y al regresar, en el primer día se suspendió la segunda fase de socialización del Metro de Quito por problemas informáticos. Seguimos con más información. La segunda fase de socialización del Metro de Quito fue suspendida. Problemas en las plataformas informáticas que generan los tickets de ingreso y su validación impidieron que desde hoy los usuarios conozcan los vagones. Fabiola Santana tiene la reacción de los interesados. En la estación San Francisco, en el centro histórico, se tenía previsto inaugurar los recorridos en trenes como parte de la segunda fase de inducción al Metro de Quito. Sin embargo, fracasó temporalmente por problemas informáticos, explicó el gerente de operaciones del metro. El tema ocurre al tratar de transferir los códigos QR generados para que puedan ser leídos por los sistemas de validación en las estaciones, y esto nos ha obligado a tener que suspender los accesos a los trenes al no tener un sistema que nos permita controlar el número de personas que pueden acceder. El problema técnico influye en esta parte. Los códigos QR no son sincronizados aquí con el validador al ingreso del metro. Esto generó preocupación en quienes ya habían programado desplazarse incluso a sus lugares de trabajo tras el anuncio de la posibilidad de abordar los vagones. Me tocó cancelar.
porque supuestamente iba a subirme hoy para llegar a donde tenía que ir. Otros consideran que es mejor que estos problemas se detecten antes del funcionamiento total en marzo. Un día más, un día menos. Lo importante es que nos den un buen servicio. De momento no percibimos nada que pueda hacer o generar un retraso en la hoja de ruta que se trazó originalmente con el proyecto y que nos permitiría hasta el mes de marzo haber realizado aproximadamente 1 millón de viajes de inducción. Este jueves la página del Metro Q, donde se obtienen las entradas con código QR, también estaba deshabilitada. Se espera superar los problemas técnicos en 48 horas y el lunes reanudar la intención de los primeros viajes en trenes como parte de la segunda fase de inducción. Y cerca de 70 personas continúan aún en la lista de los más buscados por violencia de género en Ecuador. Germán Cáceres salió de la lista, mientras que familias de otras víctimas siguen a la espera de conseguir justicia. Carla Delgado nos cuenta. Fue en agosto de 2017 cuando se difundió la primera lista de los más buscados por violencia de género en Ecuador. El principal sospechoso por el femicidio de María Belén Bernal, Germán Cáceres, fue el último en salir de este listado, en el que por ahora constan 69 personas, siendo las provincias de Tungurahua y Chimborazo las que tienen el mayor número. 7 en cada una. Y aunque la familia de María Belén Bernal por ahora logra de a poco justicia, hay familias que tras años de espera no lo consiguen. Es el caso de Lisbeth Vaquerizo. El presunto implicado en el femicidio de la joven de 30 años está en esta lista, pero sigue prófugo. Tal vez porque Lisbeth Vaquerizo solamente era ingeniera comercial, una ciudadana ecuatoriana común y corriente. Para ella no ha habido justicia, pero eso no es justo. La justicia es para todo ecuatoriano. Para la madre de Lisbeth, el haber colocado en este programa a la expareja de su hija no ha sido una garantía. Nos mostraron la salida de Luis Hermida del Aeropuerto Nacional de Guayaquil rumbo a Colombia. Pudieron conseguir mucha información. Luego de eso vino otro equipo y otro, de los que ni siquiera información hemos tenido. Desde el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, coinciden en que esta herramienta de los más buscados por sí sola no es suficiente. Se dote con otras herramientas legales que sí hay, por ejemplo, las órdenes de difusión rojas internacionales, la cooperación internacional penal para buscar a estas personas. Buscamos una entrevista con la Policía Nacional para hablar sobre el tema, pero estamos a la espera de una respuesta. En Tungurahua, las autoridades detuvieron a un mayor de policía que se desempeñaba como jefe de criminalística en la provincia de Esmeraldas. El oficial es acusado de drogar a varias mujeres en supuesta complicidad con su esposa cuando se realizaba la clausura de un curso de uñas. Exigiendo justicia, llegaron hasta la unidad de vigilancia comunitaria de Tungurahua los familiares de 2 mujeres que, según denuncian, fueron violadas por un miembro activo de la Policía Nacional. El padre de una de las víctimas relató que fue el pasado 31 de octubre del 2022 cuando habría ocurrido el hecho, durante la clausura de un curso de uñas. Y en el licor les ponen alguna droga porque el señor, el mayor de la policía, también les inyectó en el ombligo. Y entonces les da de beber. Y una vez que perdieron conocimiento, fueron violadas. Y queremos que se esclarezcan estas cosas, que se haga justicia. Eso pedimos. Mi niña tiene 17 años. ¿Y la otra niña? La otra niña tiene 19 años, es mayor de edad. Luego de varios meses de trámites, la tarde de este miércoles, la Fiscalía ordenó prisión preventiva contra el mayor de policía, Walter C., quien cumplía funciones como jefe del Departamento de Criminalística en la provincia de Esmeraldas. El oficial estaba en su vivienda, ubicada en Ambato, cuando lo detuvieron. Está ya ingresado al centro de detención de aquí de Tungurahua y las autoridades determinarán lo que procede con el hoy detenido. Según familiares de las víctimas, el delito se habría cometido en colaboración con la conviviente del uniformado, quien era la que impartía el curso. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía señaló que también procesará a la esposa del detenido, Caterina Estefanía B.C., por supuesta participación en este hecho. Por estar fuera del país, la magistrada le puso medidas alternativas. Ahora los familiares esperan que se haga justicia y se logre capturar a la acusada. Además, exhortan al resto de mujeres que estuvieron en el evento
a que denuncien. Y con 117 votos a favor y 4 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó la primera norma del 2023, la Ley de Fortalecimiento Institucional y Seguridad Integral, la cual incrementa penas, por ejemplo, en casos de extorsión, las conocidas vacunas, o tipifica el delito mediante el cual se capta a los menores de edad para las organizaciones criminales. Recordemos que el tratamiento de esta ley no tuvo el quórum de la mayoría legislativa hace apenas 2 semanas previo a su vacancia. El presidente de la comisión explica otros beneficios de esta norma. Busca fortalecer las capacidades institucionales del Estado y asegurar que las instituciones puedan coordinar entre sí para que logren cumplir con su misión. Fortalecemos la seguridad del Estado, rediseñamos el sistema de rehabilitación social, establecemos la institucionalización de la política criminal, establecemos un reproche fuerte a conductas delictivas con criterio de proporcionalidad. Y en un caso atroz les contamos cómo sicarios asesinan a 3 integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, según lo ha confirmado la policía. Este triple crimen se registró dentro de una vivienda en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, como nos informa ahora William John. Las ejecuciones ocurrieron dentro de esta vivienda la madrugada del miércoles. El espeluznante caso alarmó a los habitantes del sector conocido como Ciudad de Dios, dentro de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. En la parte frontal de la casa hay 2 cámaras de vigilancia. Por eso los asesinos, para no ser identificados, ingresaron por la parte posterior de la vivienda. Levantaron el techo para luego cometer este triple crimen. 3 hombres armados amenazaron a los integrantes de esta familia. Asesinaron a 3 hombres en el baño, uno de ellos menor de edad. También le dispararon a una mujer que estaba embarazada y golpearon a un niño. Luego huyeron por el techo. La policía investiga este caso. Una de las víctimas tenía antecedentes penales, al igual que la mujer herida, con un disparo en la boca. La cual tenía un grillete electrónico y estaba con unas medidas sustitutivas. Según las investigaciones manifiestan que justamente en ese sector se acumulaban individuos, no sé si para el expendio de estas sustancias, y es razón por la cual es la primera hipótesis que se tiene. Información policial indica que los 3 cadáveres registran heridas de bala en la cabeza y los asesinos publicaron un video que grabaron en el momento de las ejecuciones. En él se escucha a la mujer gritando y pidiendo perdón a sus agresores. Imágenes impactantes que muestran la peligrosidad de los sicarios que se han tomado esta zona, según sus moradores. Gran decomiso de armas en Guayaquil. El hecho ocurrió en el Guasmo Sur, donde 6 fusiles, 2 pistolas, 7 alimentadoras y 141 municiones fueron encontrados en 2 vehículos, según agentes policiales. Los carros fueron abandonados por 2 hombres tras una persecución policial. Los sujetos fueron detenidos y serían integrantes de un grupo criminal. Las armas serán analizadas para identificar si fueron utilizadas en hechos violentos ejecutados en la ciudad. Elecciones 2023. Los candidatos. El candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza Sociedad Patriótica Democracia Sí, Andrés Páez, habló sobre su plan de seguridad para la ciudad. También dijo que construirá un estacionamiento para 3.000 vehículos debajo del Parque La Carolina, en el norte de la urbe. Juan Carlos Esprúa nos cuenta además que hizo una advertencia a Leonidas Issa, líder de la CONAIE.
Andrés Páez es un rostro conocido en la política ecuatoriana y por supuesto en la quiteña. Fue líder de la Izquierda Democrática, viceprefecto de Pichincha, candidato a la vicepresidencia de la República en 2017 junto a Guillermo Lasso y hoy busca la alcaldía de Quito con un plan de seguridad que también va dirigido a las organizaciones que han protagonizado las últimas protestas en la capital. Todos pueden venir a protestar a Quito, nadie puede venir a destruir la capital. Y lo que haré yo es ponerme al frente de la defensa de la ciudad. Y no voy a permitir ningún tipo de abuso en contra de la ciudad. Si el señor Isa o cualquier otra persona quieren venir a protestar, son bienvenidos. ¿Qué significa? Les daremos las garantías del caso. ¿Qué significa no permitir abuso? No permitir que se destruyan los bienes públicos, los bienes privados, que se pinchen las llantas de los taxistas, que se obliguen a cerrar los negocios, que se rompan las calles. Eso no podemos permitir. ¿Y qué haría Andrés Páez para impedir todo eso que menciona? Tenemos todo un plan de seguridad que será instrumentado desde el 15 de mayo. Páez considera que uno de los principales problemas de Quito es la economía, que deriva en la falta de empleo adecuado para miles de ciudadanos. Por eso plantea iniciativas para generar nuevos emprendimientos y contrataciones en las empresas. Evidentemente hay que entrar en un programa de incentivos a las empresas que incluye la reducción de tributos o la exoneración de tributos mientras desarrollan esos proyectos, pero también es generador de empleo la obra pública. En materia de movilidad, una de las ideas del ex asambleísta es la construcción de miles de estacionamientos debajo del Parque La Carolina, ubicado en el norte de la ciudad. Retirar los vehículos del parter central de las Chiris, que está utilizado como estacionamiento, y luego hay que retirar una enorme cantidad de vehículos del hipercentro de Quito para que se estacionen debajo del parque y esos espacios que ocupan se conviertan en vías de circulación. De ganar la alcaldía, Páez también afirma que estará pendiente del uso adecuado de los recursos municipales para evitar actos de corrupción en su administración. Y por su parte, el candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, propone la construcción de un tren elevado como solución a problemas de movilidad que tiene la ciudad. Señala que no tendría costo para el municipio, que el valor del pasaje, de ser necesario, sería subsidiado por el Cabildo y asimismo plantea trabajar en la construcción de un verdadero, dijo, plan de desarrollo que guíe el crecimiento ordenado de la urbe. Jimmy Jairala cree que la tercera es la vencida. Fue candidato a la alcaldía en el 2004 y también en el 2019. Tiene 65 años. Es periodista, con una trayectoria política que arrancó siendo diputado en el 2007 y prefecto del Guayas por 2 ocasiones en 2009 y 2014. Hoy propone un orden para el crecimiento de la ciudad. Guayaquil no tiene un plan de desarrollo para los próximos 30 años. Es insólito, por eso hemos crecido de parche en parche. Es una de las primeras labores que tiene en la lista de pendientes del municipio de Guayaquil. Hay que hacerlo consultando con la gente. Dentro de las propuestas de Jairala hay 2 proyectos emblemáticos. El primero apunta hacia el aeropuerto, construir uno nuevo y darle otro uso al actual. ¿Qué hacemos con el, comillas, viejo aeropuerto? Allí hay oportunidades de inversión, por ejemplo, urbanística. Tenemos que hacer un parque que sea una especie de pulmón de la ciudad. ¿Y qué hacemos con la terminal? Ya no otro centro de convenciones. Hay que hacer un hospital municipal porque el déficit de camas hoy es de 2.700. Y propone también construir un tren eléctrico elevado como solución a los problemas de movilidad en la ciudad, que es factible, señala, y que no será caro para el usuario. Cada kilómetro más o menos cuesta 32, 33 millones de dólares. ¿Cuántas propone pero usted? Que no, pero espere, no le cuesta un centavo al municipio. Es inversión 100% privada. ¿Cuál es el tema de fondo? El pasaje. El pasaje puede ser perfectamente subsidiado. ¿Cuál es el costo que calcula la empresa que va a invertir, la que sea? $1, un poco menos incluso. Y si hay que subsidiarla, vamos a subsidiarlo. El tema de la inseguridad es uno de los ejes de su plan de trabajo. Jairala comenta que hay que revisar cuánto se aporta a la policía y trabajar más con la comunidad. Lo primero que tenemos que hacer es optimizar el aporte que hace el municipio en seguridad, porque la alcaldía dice que ha aportado 350 millones de dólares. Yo pregunto, ¿se siente que ha bajado la inseguridad? Yo le digo que no. Estas son solo algunas de las propuestas de Jimmy Jairala, incesante en su intención de llegar al sillón de Olmedo.
Agradecemos a Luigi. Y en Guayaquil, aunque la Comisaría Municipal 13ª abrió alrededor de 300 expedientes por la instalación de vallas sin permisos, ni la tercera parte de esos procesos administrativos ha desembocado en sanciones contra las compañías publicitarias. Según un censo del municipio, en las ciudades se instalaron más de 500 letreros, pero apenas emitieron 18 autorizaciones. La Contraloría sigue de cerca este tema y alista un examen especial, como nos informa Fernando Terranova. Están por todas partes, obstaculizando el paisaje urbano de Guayaquil. Vallas y rótulos publicitarios como este que rodea el ingreso al túnel del Cerro del Carmen y que, según el urbanista Luis Alfonso Saltos, no debería estar ahí. Preferimos taparlo con una valla cuando deberíamos trabajar en procesos de recuperación visual de todo el entorno del cerro para poder demostrar dónde fue la cuna de esta ciudad. En urbanismo hay un término que se conoce como anticiudad. La anticiudad es cuando tú ves al ciudadano no como una persona, sino como un cliente. Según un censo del municipio, hasta septiembre de 2022 en Guayaquil había 508 vallas, de las que 70 fueron retiradas por instalarse sin autorización. Quedarían pues 438 vallas en la ciudad. Gustavo Zúñiga es el director de Aseo Cantonal y Mercados del municipio, presidente del directorio de la Corporación para la Seguridad Ciudadana y ahora también presidente de una comisión municipal de ordenamiento con respecto a las vallas. Reconoce que en un momento hubo más de 500 estructuras, pero apenas 18 autorizaciones. Había poco más de 500. ¿Cuántos permisos se emitieron para la instalación de vallas? Bueno, debo ser honesto con usted, habían confirmado emitidos 18 permisos, perdón. Es una diferencia importante. Definitivamente es importante, para lo cual estamos haciendo correctivos. La Comisaría Municipal 13ª abrió alrededor de 300 expedientes por la instalación de vallas publicitarias sin autorización. Sus oficinas quedan aquí, en el Palacio Municipal. Vinimos e intentamos tener una entrevista con la comisaria. Sin embargo, desde la Dirección de Prensa Municipal no dieron la autorización. Ni la tercera parte de esos 300 expedientes ha desembocado en sanciones contra las compañías publicitarias. ¿Cuántas sanciones ha habido, por ejemplo? Bueno, han habido sanciones. Ya usted ve que 70 vallas fueron removidas, y mucho más podrían ser. ¿Se reconoce de pronto en el camino algún error por parte del municipio? Bueno, por parte de quienes estuvieron a cargo, ¿no? La institución ubica muchas instancias. Hay personas que están encargadas o direcciones que están encargadas, pues ellos tendrán que obviamente afrontar los éxitos o los fracasos, como en toda gestión. El concejal de oposición Terry Álvarez cuestiona la inacción del municipio. El asunto es tremendamente claro. El municipio tiene sus departamentos, quienes están, digamos, en la obligación de poder controlar y monitorear. Por ejemplo, espacio público, lo que es justicia y vigilancia, Contraloría, ¿verdad? Está ya haciendo todo este tipo de estudios y ahí pues tendrán que intervenir pues las instituciones de control como es Contraloría, Fiscalía, etcétera, para que se pueda, digamos, esclarecer todo este asunto. El municipio apunta a una nueva ordenanza para solucionar el tema de las vallas, que empezaría a regir desde este mes de enero y que, según sus promotores, pretende solucionar uno de los problemas de Guayaquil, una situación que deberá enfrentar la administración que gane las seccionales de febrero. Bueno, y les contamos también que la actual Miss Ecuador, Nayeli González, ya llegó a New Orleans, en Estados Unidos, para representar al país en el Miss Universo que se realizará este 14 de enero. Vamos a ver cómo ha sido el recorrido de la esmeraldeña hacia la corona. Nayeli González, acompañada de su familia y amigos, se despidió del Ecuador para participar en el Miss Universo. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, grupos de baile asistieron para despedir a la esmeraldeña, que abordaría un avión rumbo a New Orleans, en Estados Unidos. La joven de 26 años se ha preparado constantemente para representar a nuestro país, con un equipo muy sólido para alcanzar esta nueva meta. Y estamos encaminándonos en cada uno de los aspectos que una Miss debe tener, porque es reconocimiento de muchos, y una Miss tiene que ser totalmente integral. Y gracias a Dios tengo un equipo de trabajo muy bueno, y lo que se viene para el mismo universo va a ser muy interesante. Licenciada en enfermería y modelo profesional, fue elegida Miss Ecuador 2022 en la ciudad de Quevedo el pasado 3 de septiembre.
A partir de esa fecha cumplió varias actividades, en especial las relacionadas con proyectos sociales. Finalmente, con estas fotografías, la esmeraldeña Nayeli González anunció su llegada a New Orleans en Estados Unidos, donde representará a nuestro país en el Miss Universo que se realizará este 14 de enero.